Como les decía Carolina, yo trabajo en el CATI hace 20 años, lidero el Banco de Semillas Forestales y actualmente también apoyo la Dirección General del CATI como asistente. Entonces, el día de hoy les vamos a compartir algunas de las experiencias en CATI en el manejo de la melina, que es una de nuestras especies emblemáticas del país y lo cual también nos ha permitido tener un desarrollo en la industria forestal costarricense. Entonces, Carolina, me indica si están viendo la presentación. Correcto, sí, señor. Muy bien. Entonces, esta presentación las traigo a ustedes gracias a la invitación de Fede Maderas y a nuestro socio en Colombia, el Semillero, que es también nuestro socio desde hace 20 años en la distribución de semillas forestales. Quiero contarles que ya estamos por firmar un acuerdo de entendimiento con Fede Maderas para tener un acercamiento mucho más activo y poder propiciar intercambio de información, conocimiento con todos ustedes en Colombia y poder trasladar parte de lo que hacemos en Costa Rica y en Centroamérica en el manejo de especies forestales, específicamente en melina y teca, que es prácticamente nuestra especialidad debido a la orientación que tuvo en estos países, en estas latitudes, el desarrollo forestal. Entonces, ahí les queda también mi contacto y luego, pues, obviamente le vamos a hacer llegar la presentación. Antes de empezar a conversar sobre del por qué la melina y qué es la melina, quiero explicarles cuál es el enfoque o la identidad forestal en Costa Rica. Sabemos que Costa Rica es un país pequeñísimo, inclusive todo Centroamérica por ahí anda en extensión similar a Colombia. Nuestra industria forestal es de pequeña escala y la producción casi enteramente está dedicada a la producción de maderas gourmet, maderas de calidad y una producción asociativa a pequeña escala. Esto es porque la mayoría de las fincas, predios donde desarrolla la actividad forestal son pequeñas, con pequeños productores y medianos, y algunos casos sí son grandes productores de 10.000, 11.000 hectáreas, pero son pocos. La mayoría son pequeñitos, entonces opera mucho a través de cooperativas para poder hacer atractivo y rentable la operación, porque de otra forma pues sería muy difícil a nivel individual poder negociar, poder tener acceso a emprendimientos o a algunos beneficios fiscales o los que sea para el sector forestal. Si bien es cierto, el país inició desde los años 50 a la realización de plantaciones forestales, y de hecho fue en el CATI, por allá en el 52, que se establecieron las primeras plantaciones ya forestales formales, la mayoría con especies nativas, pues es en los años 80 cuando se empieza a impulsar las plantaciones forestales, y ahí donde también el CATI tiene un ejercicio bastante interesante a través de la introducción de especies. CATI ha servido como punto de entrada de muchas de las especies forestales para toda Latinoamérica, donde se trajeron algunos eucaliptos, pinos y demás, y donde se empezaron los primeros proyectos de mejoramiento genético en pinos, eucaliptos y especies nativas y algunas exóticas, teca y melina, por ejemplo, que arrancó poquito antes, en el año 75, y que ya hoy nos posiciona como un país con muy buena genética que está disponible para toda Latinoamérica, inclusive algunas otras regiones del mundo. El posicionamiento de la madera de Costa Rica, pues, eh, ha venido tomándose muy fuerte. Sabemos que mucho de nuestra experiencia forestal, y hablo por toda Latinoamérica y el mundo, quizás arrancó con el aprovechamiento de bosques secundarios. Entonces ha tenido una transformación bastante acelerada, pues no era lo mismo aserrar diámetros grandes y especies semiduras que a diámetros pequeños, donde realmente lo que estamos aprovechando son metros lineales de madera en lugar de los metros cúbicos de trozas grandes. Entonces hubo una transformación significativa de esa industria forestal de diámetros mayores a una industria forestal de diámetros menores, donde la productividad entonces tiene que empezarse a hablar de metros lineales de producción. Tenemos una activa participación de sectores productivos, sector privado, la academia y el Estado, donde esta triada hace que se posicione la madera y donde haya bastantes articulaciones. No quiero decir que sea perfecto, hay muchas situaciones que mejorar, pero es lo que se ha hecho y ha funcionado en medida de lo posible. Nuestras especies más importantes es teca y melina, y otras especies como caoba, pochote, laurel, bueno, sus nombres comunes, pero ustedes les sabrán como ceibo toluga, nogal cafetero, cedro y la Zostenia macrofila.
Eucaliptus y pino están como las otras especies exóticas que han calado muy bien en el país, puesto, bueno, el pino no es nativo, llegó hasta Nicaragua y nosotros pues tenemos la barrera del agua en Nicaragua, que eso impidió la dispersión natural del pino, pero sí tenemos buen crecimiento de esas maderas, específicamente el pino caribaya y el Pinus ticunumani, que son los pinos tropicales. Entonces, esta es más o menos la extensión actual de área de Melina y Teca, que ha venido un poquito a la baja por competitividad y ahorita hablamos sobre eso. Es importante mencionar también las empresas que dieron un salto importante en la reforestación. En el caso de Melina, Maderas Cultivadas de Costa Rica, que es pionera en la transformación y en la búsqueda de valor agregado para esa madera, esa especie. Para American Woods, buen precio, Maderas Preciosas o Noveltic en Teca, que fueron las que iniciaron los emprendimientos y que han empezado a transformar un poco el modelo de negocios que se tenía para esa especie de Teca, que en la mayoría es para exportación. Ellos ya empezaron un crecimiento vertical para darle un poco de valor agregado. Cuando analizamos la balanza comercial de productos en madera, es importante mirar cuáles son las oportunidades que tenemos, ¿no? Si la mayoría de nuestros países podrían presentar una balanza negativa, en el caso que es para Costa Rica y creo que también para Colombia, donde nuestras exportaciones son mucho menor que las importaciones de madera, entonces vemos que hay una posibilidad en el mercado, pero también es de prestar atención del por qué se sigue importando madera y qué estamos haciendo mal para que nuestra madera que se produce en el país no sea lo suficientemente atractiva para los demás productores, empezar a incursionar en estas acciones. Entonces, si es un tema de rentabilidad, si es un tema de operación, si es un tema de trámites y demás, para cerrar esa brecha que existe. Entonces, vemos que hay una lectura que hacer sobre esto en la mayoría de nuestros países para ver cómo poder ser más competitivos a nivel nacional y poder eh, bajar esa brecha con respecto a la balanza comercial. Si analizamos qué es lo que ha venido pasando en los años, entonces cómo ha evolucionado esa balanza comercial, vemos que en los últimos años pues se ha ampliado ese margen. En algunos años pues era prácticamente a tabla, o sea, nula la diferencia. Pero vemos que en los últimos 2 años o 3 podría estarse incrementando esa balanza. Entonces, ¿el por qué ha pasado eso? Puede ser que hayan otras actividades comerciales mucho más atractivas y rentables. Entonces, tenemos que hacer una retrospectiva para ver qué es lo que está pasando. Eso es importante analizar para ver si las políticas forestales que se han estado implementando en los países, pues han sido las más efectivas o cómo podemos hacer para revertir esos procesos. Nosotros arrancamos en los años 90 con un programa de incentivos bastante fuerte, entonces ahí hubo un crecimiento de la reforestación, luego empezamos a aprovechar eso, pero ha venido un poco a la baja. Entonces es cómo revertir eso, son procesos que se están analizando y se están implementando, ver si los sistemas de incentivos que se están ofreciendo hoy son lo suficientemente atractivos o qué es lo que debemos hacer para revertir esos procesos. Y las especies que estamos trabajando, pues cumplen las necesidades del mercado, que es lo que vamos a ver más adelante, o hay que tomar alguna decisión más contundente con respecto a tal vez la extensión y cómo explicarnos muy bien de lo que es la actividad forestal. Y en eso estamos en este momento. Las fuentes locales de madera en Costa Rica provienen mayoritariamente de plantaciones forestales, un 75%. Tenemos un poquito de bosque, como entenderán, en Costa Rica hay una ley forestal que impide o prohíbe el cambio de uso de bosque y donde la deforestación si la existe, todavía son en magnitudes bastante bajas y donde el país ha ganado una importante masa forestal. También tenemos un importante rubro que es de madera en uso agropecuario, que son los sistemas agroforestales, donde también se ha apostado mucho para el aprovechamiento y mejorar un poco la matriz verde en los cultivos, especialmente café y cacao, que eran prácticamente monocultivos, donde se han propiciado espacios de diversidad para incursionar con especies tradicionales como hogal cafetero, como pinus, como eucaliptus, y ya hoy también incursionando con especies un poco diferentes incluso ya en algunas zonas con cacao, incorporando la melina, que era una especie que tradicionalmente no se trabajaba en esas combinaciones. También en áreas de pastoreo, trabajando un poco más en la línea que ustedes implementan muy bien, igual que Brasil, lo que son franjas madereras, y ya ahí sí incorporando teca, melina y otras especies que pueden y funcionan muy bien. En cuanto a los principales usos de la madera, y aquí ya empezamos a ver la importancia de la melina, y ahorita les pregunto en ese tema, donde
el 40% del volumen de la madera en el país se utiliza para embalajes, para pallets, para tarimas, como le llamamos nosotros, que es debido al sistema o los usos potenciales o los productos de exportación, ¿no? El país es fuerte en la exportación de piña, que es uno de los principales productores a nivel mundial, pero también banano y otros cultivos que necesitan los embalajes para la exportación. Entonces, en algún momento, casi que toda o la mayor parte de la industria forestal migró a la producción de este bien, que si bien es cierto, es un bien de bajo valor agregado, pues permite dinamizar un poco más la producción forestal y entonces es donde se ha direccionado un poco los modelos de producción forestal, de las plantaciones forestales, para hacer plantaciones de ciclo corto. Ya no estamos esperando 6 años para el aprovechamiento de algunas especies, sino son 3 años para la cosecha. Entonces es donde el modelo de establecimiento cambia un poco. La silvicultura, obviamente, se propicia para que las plantaciones tengan un acelerado crecimiento inicial y que la madera, pues, eh, tenga el comportamiento necesario para ser aprovechado en la industria y brindar ese producto. Hay importantes rubros de exportación, de construcción, que es donde empezamos a darle un poco más de valor agregado, y obviamente los muebles, que es donde se le brinda una oportunidad a la madera para tener y a los productores de tener mayor valor agregado en la conversión de las maderas. Es ahí donde todos desearíamos estar ubicados, pero sabemos que hay que brindar productos y servicios a toda la actividad forestal. Si hablamos de los usos principales de la madera en construcción, vemos que las formaletas o lo que es encofrado y las reglas o madera de cuadro tienen un rubro importante que es para la construcción, molduras y demás, y pisos, que es quizás una de algunas especies que cumplen ese rubro. Si vemos el uso principal de las tarimas, obviamente se ejemplifica lo que les estaba mencionando anteriormente. Muchos de los usos es para la exportación de banano, piña, otros que son diferentes cultivos, café y demás, jugos concentrados, palma, que son los productos que el país exporta. Vamos a ver, de las 6 millones y resto de tarimas que se utilizaron para exportación en el 2022, se determinó que el 25% de estas se fabricaron con madera importada. Es decir, 1.500.000, 500, 600, 700.000 más bien, de tarimas que se fabricaron con madera importada. Entonces ya empezamos a leer que hay un déficit de producción de madera en el país y eso hace pues que algunos países vuelvan a ver a Costa Rica como un punto de mercado para la fabricación o la producción de madera. En caso específico, por ejemplo, de Ecuador, que es un país que ha crecido mucho en la producción de madera melina. Ya hemos visto partidas de importación de madera de ese país para simplemente la producción de pallets, de tarimas, porque hay que mantener siempre el sector de exportación en acción. Ya aterrizando un poco más en lo que corresponde a la melina, para el sector de la industrialización de plantaciones forestales en el país nace o se ha desarrollado a partir de esta especie. Si bien es cierto, en los años 60, 70, que hubo una gran deforestación en el país y nacieron muchos aserraderos de diámetros menores, el gran promotor o eje que ha hecho que la industria forestal costarricense se dispare, incremente, innove, busque alternativas, es la melina. Una especie que tuvo el gran boom en los años 80 con una empresa que se llama Stone Forestal, que llegó al país para la producción de pulpa para papel de melina, y que por alguna situación de temas coyunturales con el aspecto ambiental, pues no pudo establecerse la planta de despulpado, entonces el país quedó con una masa forestal de una especie relativamente nueva y ahí entonces se empezó el área de tecnologías de maderas para ver qué se empezaba o qué se podría utilizar. Entonces hubo un proceso de reinventación, o sea, reinventar lo que se estaba haciendo con la madera como un uso de producto de madera cerrado. Era un producto que ingresó en el país con una posibilidad para utilizarse como pulpa, papel, pero debido a esa coyuntura que pasó en ese momento, tuvo que tomarse la decisión de qué hacer con esa especie. Entonces hubo un dinamismo bastante interesante en investigaciones y desarrollo para
valorar esa madera con la gran sorpresa que esta especie, hoy por hoy, es una especie de amplio uso, es una especie multipropósito que funciona desde la producción de pallets, de tarimas, hasta la producción de muebles de alta calidad, porque es una madera muy versátil que ofrece atributos físico-mecánicos que la hacen propicia para la utilización en diversas aplicaciones. Mueblería, en postes rollizos, producción de hasta energía, los que están trabajando en carbono, los que están trabajando en dendroenergía para la cogeneración eléctrica, pues una especie que brinda un potencial bastante interesante. Si vemos, sí, todavía en la actualidad, la madera merina sigue posicionada en el mercado local por su versatilidad. Es una especie que se posicionó en los años 90 y, perdón, en los años 80 y ya lleva pues un crecimiento bastante vigoroso y que se mantiene y que es utilizada para bien o para mal, como en algunos casos podríamos analizarlo, para embalajes. Para bien o para mal digo esto, porque la tarima, si bien es cierto, el valor agregado es muy bajo y es una especie que, si lo vemos, podría estarse desaprovechando para el uso de tarima, porque esa madera podría ser aplicada o utilizada en usos de mayor valor agregado, pero esto también permite dinamizar un poco más la industria y también permite la utilización de diámetros menores que para otros usos pues no sería o no presentaría algunos atributos mecánicos ideales. Entonces la industria de las tarimas o las estivas presiona por más materia prima, presiona porque hay un incremento en las exportaciones del país que necesita adquirir madera al menor precio posible, ¿no? Obligado por una gran competencia en el mercado. Hay ya muchas empresas que están fabricando las tarimas y es entonces donde se busca cómo optimizar los procesos de producción de madera en plantaciones y es donde entonces el mejoramiento genético, el entendimiento de cuáles son las condiciones propicias para el desarrollo de esta especie, levantan la mano para volver esta actividad un poco más rentable. Hablemos de que cuando se empezó a trabajar con melina, los turnos de aprovechamiento no eran menor a los 12 años, siempre era 12, 15 años de turno de aprovechamiento. Hoy ya estamos alrededor de los 4 o 3 años, máximo 6, ya hay plantaciones que están aprovechando en su totalidad para cosecha y utilización de madera industrial. Los que se dedican a la actividad de estivas están cosechando a los 3, 4 años, entonces hay una evolución bastante vertiginosa en cuanto a la silvicultura de esta especie. Y la silvicultura se enmarca desde el desarrollo genético, producción en vivero y obviamente entender cuáles son las prácticas necesarias para el crecimiento apropiado de los árboles en las plantaciones. ¿Cómo entender el por qué la melina se ha vuelto una de las especies más utilizadas? Es porque está ahí como dentro del promedio de las especies que utilizamos, con un peso específico de 0,4 y en algunos casos, dependiendo de la genética, podrías llegar hasta 0,5, que hace propicio para muchos de los usos o aplicaciones en la madera. Entonces, está en ese umbral que permite ser utilizada perfectamente para muchas aplicaciones en el sector forestal. Retomando otra vez, entonces esta es como la aplicación o el sistema de producción forestal que es lo usual en las etapas iniciales del desarrollo de plantaciones de melina, que es el aprovechamiento de pallets o embalajes, que tenemos dos posibilidades. Una es el traslado de todas las trozas a la industria o el aserrío en campo, obviamente para tener mayor rendimiento o mayor versatilidad en la hora del transporte, para no estar llevando materia que no va a ser aprovechada y no generar algún inconveniente en la industria como evacuación de residuos. En la fabricación de las tarimas en el país sobresale por mucho la utilización de la melina, porque es esa especie de rápido crecimiento, de buena madera, que no propicia el desarrollo de hongos, que no mancha, que no genera algunos problemas y que adapta muy bien o se adapta muy bien a los tratamientos térmicos necesarios para el envío o utilización para mercados internacionales. Entonces, vemos acá cómo la industria se ha transformado, como les decía al inicio, para aprovechar prácticamente son metros lineales de trozas de madera que se están utilizando para el aserrío y la fabricación de esas estivas.
trozas de 1,10 m, 1,20 m centímetros de largo y diámetros que van hasta los 10 centímetros. Entonces, hoy ya hay industrias que están aprovechando trozas de 8 centímetros de diámetro en la cara menor, lo cual hace prever que la industria tiene que modificarse para ser más rentable. Sabemos que el aprovechar o industrializar trozas de diámetros menores, pues tal vez los rendimientos bajan hasta un 40-35% de aprovechamiento. Entonces, la forma de industrializar tiene que ser lo más ágil posible y casi o prácticamente automatizada, por lo cual ya hay una industria que se ha generado a través de este proceso. Hay empresas en el país que utilizan esa tecnología y hay algunas empresas que ya están dedicadas a la fabricación de estos equipos que potencian o ayudan mucho a la automatización de la producción, no solo del aserrío, sino de la fabricación de los embalajes para tener un mayor rendimiento en estas actividades y hacer de la actividad del aprovechamiento de la melina y otras especies de diámetros menores bastante atractiva. Pero ya yéndonos a otro punto, a otra arista de las aplicaciones de la melina, pues vemos que la melina es una especie de muy fácil trabajabilidad que ofrece como principal ventaja su excelente recepción de tintes o acabados, donde prácticamente hay una paleta enorme de posibilidades de tinción de varios colores y ella, por ser color blanco, homogéneo en su mayoría, pues es muy fácil adaptarla y hacer patrones de tinciones. Y entonces encontramos nogal, empezamos caoba, empezamos a ver diferentes tonos de colores que la hacen propicia para la utilización de muebles. Esto por la superficie lisa que recibe hacer posible o posibilitar un buen acabado de la madera. Hay unas posibilidades todavía de mejora en cuanto a la silvicultura, porque hay algunas particularidades que hay que todavía propiciar con los productores, que es las podas necesarias para que no se presenten nudos y no hayan algunos defectos en la madera. Sí, en algunos momentos se presentó algunas situaciones de grano entrecruzado que la hebra imposibilitaba el desarrollo, pues ya eso se ha mejorado mucho con el mejoramiento genético, teniendo hoy una genética que propicia la buena calidad de la madera en una superficie que tenga buena recepción a acabados e industrialización. En cuanto a las aplicaciones de mayor valor agregado, y esto ha sido parte del desarrollo de innovación que el país ha tenido con esta especie, pues pasamos de la madera sólida para uso arquitectónico, que es madera de bloques de diferentes dimensiones, allá el uso de tableros. Estos tableros posibilitan el uso de pequeños trozos de madera, unión por finger joint, unión de dedo, que hacen posible la fabricación de tableros de diferentes dimensiones a partir de pequeños trozos de madera de la especie de melina, o la fabricación de vigas estructurales que tienen mayor resistencia que una viga de madera sólida a través de estas uniones con laminados o finger joint. Esto hubo una empresa en la zona norte del país que era como, o es la que lleva la voz cantante en esta fabricación de este tipo de estructuras que se llaman maderas cultivadas de Costa Rica, que ya desde los años 95 por ahí empezó con estos procesos de elaboración de estos paneles. De hecho, su marca se llama Tablamel, que es de pequeños trozos de madera y que es muy apetecida en el mercado. También la industria de muebles ha diversificado su uso, ya como que dejaron un poco de lado las maderas tradicionales y empezaron a ver en la melina la posibilidad de fabricación de muebles de alta calidad. Entonces, si ven ahí, en ninguno de ellos se presenta el color claro de la madera melina, todos son con tintes, todos con muy buen acabado y que lo hacen darle una posibilidad a esos ebanistas de estar desarrollando productos de alta estabilidad, de buen acabado y que además la melina, una vez seca, pues presenta una estabilidad dimensional bastante adecuada y que naturalmente, por así decirlo, presenta una ventaja interesante, que es poco atacada por algunos insectos, que como sabemos del barrenillo u otro, son muy frecuentes en la invasión o deterioro de madera ya una vez aserrado. Tenemos también la posibilidad
de aprovechar los residuos de la industria para la fabricación de casas, cabañas, o ya casas sostenibles. El país ha tenido un enorme crecimiento o empuje hacia estas dos últimas fotografías pequeñitas que están en el lado derecho, que es la utilización o construcción de casas sostenibles con la mayoría de sus componentes en madera, y en este caso melina es la que se está utilizando con mucho más fuerza, porque presenta las bondades y la abundancia relativa de madera para hacer estas construcciones. Entonces vemos que desde los embalajes hasta la parte de ya de construcción, en todo ese escenario está presente la melina, porque permite entonces una utilización bastante amplia. Otro de los usos que se han retomado en el país, y esto a raíz de algunos proyectos de investigación que sucedieron en el CATI hace 30 años con un proyecto que se llamó Madeleña, era buscar especies forestales para la producción de madera o combustible, porque la matriz energética de muchos países en ese momento pues era combustión de leña para cocina o porque había una alta demanda de leña. Hoy todavía lo sigue siendo, pero hay una nueva posibilidad que es la producción de energía a través de biomasa. Entonces, la melina en ese entonces se había determinado que era una especie promisoria por varias situaciones particulares. Una es por su alto poder calórico, que está entre las más altas, y si analizamos ahí en este gráfico, vemos que es apenas superado por Acacia mangium, pero Acacia mangium presenta una dificultad para el uso o aplicación en estos procesos de producción de dendroenergía, que ella no rebrota. En cambio, la melina tiene la posibilidad de generar rebrotes en forma abundante, como se muestra en la fotografía, y poder tener ciclos de aprovechamiento cada 18 meses de estar cosechando biomasa al orden de unas 40 toneladas por hectárea. Pues eso nos da la posibilidad de que también usar la melina como una fuente de producción de carbón, de biocarbón, si lo quieren ver de esa forma, o para la producción de energía a través de una biomasa, porque presenta notables ventajas a otras especies con valores similares en cuanto a la producción de poder calórico. Yo creo que las otras que le tienen competencia es los eucaliptus, pero tienen algunos problemas de generación de resinas y cenizas en las calderas. Si vemos cuál es el futuro de la madera, de las maderas de melina y otras maderas, y revisando un estudio de mercado que realizó la promotora de mercados y exportación del país, que se llama Procomer, vemos algunas macro tendencias aplicadas al sector, que vemos que hay una posibilidad enorme de aprovechar el uso de la madera porque es sinónimo de bienestar, lo natural, la madera. Además que si ya empezamos a hilar más delgado en lo que son las emisiones de carbono, pues es mucho menos lo que se emite o se captura y se retiene en una construcción de madera que una construcción con metal o ferrocemento o otras aplicaciones de plástico igual. Es práctico, permite trabajar en diferentes aplicaciones, le da un sentido de lo auténtico, la rusticidad y demás de la madera. Y hay una situación particular que hay que ver con las generaciones. El consumidor generacional de hoy en día, las generaciones que vienen aumentando su consumo, pues están más decantados a la utilización de productos sostenibles, y en eso la madera pues tiene muchas ventajas relacionadas. En cuanto a las tendencias a nivel de categoría de producto, vemos que los artículos para el hogar, y esto se disparó mucho en tiempo de la pandemia, en los muebles, en artículos de cocina, muebles para dormitorio y muebles para otras situaciones particulares como cocina y habitaciones del hogar, pues tienen una enorme posibilidad de crecimiento. Y es ahí entonces donde la melina igual se posiciona como una opción bastante promisoria para la utilización en estas aplicaciones. Además de que las construcciones sostenibles de uso arquitectónico están teniendo un enorme crecimiento, como lo vimos en las fotografías anteriores de las casas y cabañas, que es donde hemos tenido también una importante aplicación. Entonces, si vemos que muchas de las tendencias de productos es en
productos o artículos de alto valor agregado, vemos que la melina perfectamente se utiliza muy bien en muebles para la cocina, artículos de cocina, para artículos de dormitorio, camas, muebles, salas de estar y demás. Entonces hay una posibilidad de desarrollo de esa especie y no quedarnos solo con las tarimas o la madera de construcción en bloque, sino ya propiciar un poco más el desarrollo. ¿Cómo lograr esto? Es a través de entender que la especie, que esto es un árbol de uso múltiple, que si bien es cierto, tenemos la gran ventaja, y viéndolo trasladando a esto, la gran ventaja de que los diámetros menores son utilizados o absorbidos por una industria, que son los estivas o los palets, las tarimas, podemos estar asignándole un valor al árbol de acuerdo al diámetro que tenga en ese momento. Si las trozas más bajas presentan un diámetro que lo hace propicio para productos de valor agregado, hagamos eso, integremos la industria para tener la posibilidad de estar produciendo diferentes artículos. Esta industria forestal, y su ejemplo lo es otra vez maderas cultivadas, donde ellos hacen una categorización del diámetro de las trozas y dependiendo de el diámetro, así es su uso. Si las trozas de diámetros para arriba de 20 centímetros la utilizan para un producto de valor, alto valor agregado y las que son menores de esto, hasta 8 o 10 centímetros, se utilizan para la fabricación de pellets. Eso es un sistema nada más de selección y demás. Pues eso es una de las grandes posibilidades. Esta especie, pues sí, ciertamente es una especie exótica. Y en esto muchos de los países, pues, han cerrado un poco más las brechas, en ser un poco, vamos a ver, podríamos hacer, darle un poco más de empuje a las especies nativas, pero esto hay que tener un poco más de sentido o mente amplia en ver cuáles son las especies o las opciones que nos dan mayor crecimiento para el sector forestal. No quiere decir con esto que vamos a sembrar de especies exóticas todo el país, pero sembremos lo que realmente ocupamos producir, lo que nos permita tener mayor crecimiento, los que nos permita ser bastante rentables en la operación. Si queremos volver atractivo nuestro sector forestal, nuestra industria forestal, tenemos que diversificar un poco más nuestra cartera y esto Melina nos permitiría esa opción para tener ingresos prontos y de muy buena calidad para tener posibilidades de crecimiento. Esta especie, además de estos atributos que es de rápido crecimiento y demás, tiene una silvicultura bastante conocida, pues ampliamente conocida, y tiene programas de investigación que hacen propicio obtener material de alto valor genético y que todavía se consigue o se promueve el desarrollo de mejoramiento genético. En Costa Rica tenemos varias empresas o institutos que siguen trabajando en esta especie. Esta fotografía es una plantación de 2 años de edad. Esto es en Ecuador, donde presenta una calidad uniforme de la estructura de los árboles del dosel y eso facilita mucho la silvicultura. Entonces tenemos plantaciones que incluso eh, a los 11 meses ya alcanzan los 15 metros de altura y a los 2 años y medio ya están listas para cosecha y en 4 años ya se pueden hacer las primeras extracciones de madera. Si bien es cierto, esta plantación que se ilustra ahí se hizo un raleo sistemático porque era tanta la uniformidad del crecimiento que ya no se usó el sistema tradicional de raleo selectivo, sino ya un raleo sistemático que hace hasta mucho más factible el aprovechamiento a bajo costo de esta especie. Entonces, en este caso, lo que se haría es de cada 3 filas de plantación, se corta una y se dejan 2 al centro, que es el raleo del 33%, y a los 2 años se hace la cosecha final, dándole la posibilidad al productor de tener un retorno inmediato o muy pronto en cuanto al aprovechamiento de madera. Esta especie es considerada, por supuesto, de rápido crecimiento, de una alta capacidad de transformación y muy fácil adaptación a diversas condiciones ecológicas. Sí, podríamos decirle que es una especie muy plástica, que se adapta a muchas condiciones, tanto en situaciones de alta sequía como de muchas lluvias. Entonces, en el país tenemos desde los 1.200 milímetros de crecimiento, algunos terrenos de precipitación donde se cultiva la melina, hasta cerca de los 3.800,
donde la melina todavía se cultiva muy bien. Claro, hay algunas adaptaciones o mejoramientos de los paquetes tecnológicos que se apliquen en una u otra situación en cuanto a la velocidad de crecimiento. Entonces, en alguna u otro sitio, las entresacas, las podas y demás, tienen que hacerse en épocas diferentes, pues no es lo mismo trabajar en zonas con un déficit de lluvia que con un excedente de precipitación, que eso lo podría hacer muy susceptible a hongos o a otro tipo de patógenos, en los cuales tenemos que observar muy bien cuáles o cuáles son las plagas y enfermedades que podrían hacerse presentes. En Costa Rica, pues esta especie tiene un mercado muy establecido, tanto para la producción de pallet como la manufactura de muebles, casas de habitación y elementos estructurales. Como les decía desde el inicio, es el eje motor de la industria forestal costarricense que se ha decantado por esa especie y que en la que hoy sigue posicionando. Presenta una clara preferencia por usar la melina porque, bueno, eso no es de genio decirlo, que es todos en nuestra realidad estamos decantados por la inmediatez. Entonces, todos nos gusta tener ingresos rápidos, rentabilidades, ojalá recuperaciones de inversión lo más antes posible. Entonces, es esta especie que nos permite esa posibilidad de tener recuperaciones desde los 3 años, inclusive llevándose a los 10. Ya a los 10 es muy pocas las plantaciones que están llegando a ese turno, ya muchas, ya a los años, al año 6 está teniéndose la cosecha total y más bien ya al año 10 yo creo que ya vamos casi por el tercer turno de aprovechamiento debido a la facilidad de recuperación de la inversión inicial. Siempre hay que entender muy bien dónde se puede plantar la especie. Esto es para Centroamérica, aplica mucho también para Colombia porque estamos prácticamente en las mismas latitudes, donde los, la altitud óptima se encuentra desde los 0 a 600. Y algunos sitios, por estar más cercano al Ecuador, podrían llegarse hasta los 900. Las precipitaciones, si bien es cierto, la especie crece en zonas desde 1000 hasta 4000 milímetros, lo ideal es entre 2000 y 2500. Y demás condiciones de suelo ya que estemos de ver. Hay un factor limitante que debemos de observar muy bien, que son la saturación de acidez en el suelo, el pH, ¿verdad? El porcentaje de saturación que contempla el aluminio, la acidez intercambiable, la suma de las bases, y eso no debería superar el 10%. Ideal, un 3%, un 5%, para que no hayan detrimentos en el crecimiento de la especie. Si un suelo presenta esas condiciones químicas, pues hay que hacer algunas enmiendas, aplicar yeso o carbonato de calcio para corregir la acidez y ya entonces propiciar el desarrollo adecuado de la especie, para no tener algunas mermas en el desarrollo. En cuanto a la silvicultura de plantaciones para esta especie y muchas de las otras, pues es basado en la corrección de factores limitantes. Entonces es buscar cuáles son las condiciones del suelo en su amplio espectro, en las condiciones ambientales, cuáles son las que pueden representar una merma en el desarrollo de las plantaciones. En este caso, identificar dónde es que podría derramarse el rendimiento, si es en nitrógeno, si es en fósforo, si es en agua, si es en luz, si es en compactación o si sería en saturación de acidez. Entonces, hacer las correcciones oportunas para maximizar la producción en un sitio, sin afectar su capacidad productiva en el tiempo. Entonces, estamos trabajando en un sistema de producción que tiene que ser sostenible. Y si pudiéramos ser, eh, vamos a ver, recuperar las condiciones de ese suelo, ir en la tendencia de la regeneración, pues sería mucho mejor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Además de no afectar la capacidad productiva del sitio, sino más bien aumentarla, es lo que estaríamos viendo con este manejo de factores limitantes. Hay una metodologías para evaluar la capacidad de uso del suelo y ver cuáles son las labores que tenemos que hacer para mantener o aumentar la capacidad productiva de esos sitios. Sabemos muy bien con la cantidad de biomasa, con el sistema radicular de las especies forestales, podríamos estar aumentando la aireación y otros factores adecuados en el suelo, pero también cuando se hacen aprovechamientos, hacemos una extracción de elementos en el suelo, entonces tenemos que tratar de dejar la mayor cantidad de biomasa para no hacer exportaciones excesivas de nutrientes.
En todo este amplio desarrollo de la silvicultura de la melina y otras especies, tenemos que hablar de un cultivo de árboles. No es simplemente sembrar por sembrar, sino es aplicar la misma lógica que se utiliza para el establecimiento de cultivos agrícolas. Esto quiere decir que tenemos que trabajar en tres ejes principales, que es la semilla. Y hablando por semilla, es el material genético que llevemos ahí. Siempre usar la mejor genética. Si hay semilla, pues semilla de huerto semillero. Y si en algún momento aparecen los clones, pues utilizar clones. Eso es una tendencia a nivel mundial de la utilización de productos forestales. En el caso del suelo, y entendiendo el suelo, no solo por las condiciones físicas y químicas edáficas, sino por el ambiente en general. Entonces tenemos que leer muy bien qué es lo que pasa en ese sitio, cuál es la distribución de las lluvias, la calidad del agua que se está llegando ahí, si en algún momento hay que hacer riego, ver cuáles son los factores que afectan la disponibilidad de los nutrientes, porque es muy dado a utilizar o hacer análisis de suelo para determinar la composición química del suelo, pero es muy diferente a ver la disponibilidad de nutrientes para ese suelo, porque ya ahí entonces hay que analizar el sistema de composición del suelo, calidad de agua que está ingresando para ver cómo reacciona. Si hay aguas duras o demás que hay por escorrentía o por lluvia, que si está, por ejemplo, un volcán o una cosa así. A nosotros en Costa Rica nos pasa mucho cuando hay alguna erupción, pues la calidad de las aguas de precipitación disminuyen y una precipitación cargada de carbonatos o sulfatos afectan la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Entonces hay que estar leyendo muy bien qué es lo que está pasando con esas entradas y salidas en el sistema de agua-suelo para ver cómo eso interactúa con el desarrollo de las plantaciones. Y obviamente el manejo apropiado de la plantación. Pues acá en esta fotografía se ilustra un intercropping, que es utilizar cultivos adicionales a la melina. Entonces ahí hay manioc, yuca establecido, porque era un pequeño productor que tenía 5 hectáreas y que estableció melina y que él quería tener un uso alternativo durante sus primeros meses de crecimiento. Entonces sembró una yuca que se cosecha a los 6 meses y tuvo una rentabilidad. Entonces es analizar no solo el cultivo de la melina como tal, sino el sistema de producción forestal. Y ese sistema, pues tenemos que prestar atención a asociaciones con otros cultivos o coberturas que nos permitan ser más rentables o tener producciones mucho más sustentables en el tiempo, porque podríamos estar pensando que una de las grandes, vamos a ver, erogaciones de gasto viene por el control de malezas. Entonces, ¿qué podemos hacer para minimizar ese impacto en el flujo financiero? Pues podría ser desde utilizar coberturas vegetales hasta la utilización de algunos cultivos. Claro, esto hay que entender la escala del proyecto para irse por esa línea. No vamos a poner a alguien un proyecto de 2.000 hectáreas a sembrar yuca, sino esto es para pequeños productores. Hay grandes empresarios de la industria forestal que hoy pues están utilizando coberturas vegetales en sus plantaciones para minimizar el impacto del control de malezas y hacer un manejo de la cobertura. Tener, por ejemplo, posibilidades de fijación de nitrógeno que posibilita entonces un entendimiento mejor de todo el sistema de producción. En cuanto a esto, hay que entender cuáles son los factores que minimizan o afectan el rendimiento potencial del cultivo. Yo les entrego a ustedes semilla de melina que tiene el potencial de crecer 50 metros cúbicos por año, pero a la hora de la verdad hay una merma en el desarrollo. Puede ser que ustedes obtengan un 30. Entonces hay que ver qué pasa con esos 20 que se perdieron, esa brecha de rendimiento. ¿Cuáles son los factores biofísicos y socioeconómicos que afectan eh, esa merma en el desarrollo de la plantación? Entonces va desde las temperaturas, el suelo, agua, preparación del terreno. Si establecimos en un sitio donde había poca disponibilidad de agua, si había alta compactación, si habían algunas barreras químicas del suelo, alta saturación de acidez, pHs muy bajos o más bien muy alcalinos, y entonces crean deficiencias en hierro y en otros elementos. Si hay control, no hay un control adecuado de hierbas o plagas, si hay una gestión inadecuada de post cosecha, pues vamos a tener una brecha significativa. Y obviamente los factores socioeconómicos, que es la integración o generar esos gremios pequeñitos entre los productores o la industria,
para tener mejores precios. O sea, muy bien que la producción primaria depende de los precios que le dé la industria secundaria o ese factor de quién son los que compran la madera. Entonces, cómo negociar las políticas y el uso de tecnologías para tener mayor rendimiento. Entonces, este tipo de silvicultura obliga a tener un análisis de riesgo para prevenir o aminorar las pérdidas de productividad por los diferentes escenarios que se nos presenten. Pronto vamos a estar, o ya estamos sujetos a un escenario de sequías, donde por el efecto del Niño vamos a tener que hacer una mejor planificación del desarrollo forestal, utilizando las diferentes tecnologías, desde orientarnos muy bien en cuáles son los meses que vamos a plantar hasta la utilización de hidrogeles. Hacer protecciones de viento en zonas donde hay este factor limitante, porque la melina pues, presenta algunas situaciones particulares en cuanto a esto. Si tenemos, por ejemplo, suelos con alta saturación de acidez, en este gráfico vemos esa curva que se aplana ahí, quiere decir que saturaciones de acidez del suelo mayores a 8 o a 10, vamos a tener menores incrementos en altura. Y altura más diámetro nos da volumen. Entonces, si tenemos suelos donde no hacemos una corrección adecuada de la saturación de acidez, pues vamos a tener una merma significativa en el rendimiento. Y aquí es como, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo queremos tener nuestra plantación? Esto es una ilustración de una plantación recién establecida donde se hizo un proceso de mecanización o de tecnología, de productividad, donde vemos que la productividad y la sostenibilidad es el norte hacia donde debemos dirigirnos. Entonces, mecanizar, no mecanizar, utilizar genética pobre, utilizar genética buena, o hacer una mecanización, una buena preparación del terreno y una buena fertilización. Entonces, ahí es notable el desarrollo inicial de la plantación. Entonces, salta o queda muy claro cuál es la posibilidad que debemos usar si queremos ser rentables en la operación forestal. En cuanto al manejo, y ya casi que cerrando esto, no lo dejamos a un criterio subjetivo, sino aplicamos un índices objetivos, medibles, comparables, para determinar cuál es el momento oportuno de hacer las entresacas y no estar perdiendo dinero en tiempo. O sea, si podemos haber aprovechado el año anterior y lo dejamos para el próximo año y no estar perdiendo ingresos por una pérdida en el crecimiento. Porque una plantación que ya entra en competencia, estamos perdiendo dinero por una pérdida de incremento de los árboles. Entonces es una técnica que usamos. Y esto, perdón, esta tecnología o esta metodología para determinar las zonas de crecimiento o zonas de raleo es lo que nos permite tener estos parámetros de los porcentajes de raleo. Pues todo esto que conocemos, que quite el 50, el 33 o quite la mitad y luego mitad, dos raleos o tres, es derivado de las observaciones que se hacen y la aplicación de ese índice de densidad rodal. Para esto, en algún momento podríamos estar conversando de la aplicación y cómo se desarrolla y se utiliza para determinar los momentos oportunos de hacer los raleos en la industria forestal o en las plantaciones forestales, que no solo es aplicable para melina, sino para las otras especies. Si queremos tener este escenario donde estamos haciendo aprovechamiento y estamos haciendo industrialización, y esas son fotografías de las plantaciones acá en el Catie, en la finca que tenemos en Abajura, donde también no solo propiciamos el material genético, sino que en algunos momentos hacemos plantaciones forestales. En este momento tenemos cerca de 120 hectáreas de melina, donde estamos haciendo cosecha. Entonces ya estamos empezando a hacer aplicaciones. Entonces, ¿qué es una situación que se presenta a la hora de la métrica? Entonces, eso es heterogeneidad de crecimiento. ¿Y por qué se presentan eso? Bueno, en una situación de suelos anegados. ¿Y cómo podemos hacer una medición rápida de esos volúmenes en los camiones y no tener gente ahí midiendo troza a troza? Es aplicando inteligencia artificial para estar haciendo mediciones de los camiones. Entonces, esto es lo que yo les quería presentar, tener a colación qué es lo que estamos haciendo en Melina, para que ustedes conozcan, así de manera introductoria, por dónde es que estamos incursionando en el desarrollo. Carolina, esto es lo que yo les tenía y abrimos un espacio para consultas, si así lo tienen a bien. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos
algunas preguntas. Voy a iniciar con una de Jorge Armando Ortiz que dice, ¿esta especie se encuentra con el aval de agroforestal para acceder al CIF? Ok, eso creo que si Mauricio estás por ahí, Mauricio nos puede, ustedes en Colombia nos pueden dar la posibilidad, o si no, más bien, Carolina, ustedes que son conocedores de materia de legislación por estar en Colombia, podrían ser los que den la respuesta a esto. Perfecto, yo creo que la dejamos entonces en zona de parqueo y elevamos pues la consulta para las personas que manejan el tema legislativo y para la certificación del CIF. Tenemos una mano levantada de Edgar Sierra. Le están Mauricio, contestando que sí, sí aplica acá en Colombia. muy bien. Gracias, Mauricio. Y le vamos a dar la palabra a Edgar, que nos está solicitando el micrófono. Edgar ya tiene el micrófono habilitado. Buenos días. Sí, Edgar Mauricio del Semillero. Es que precisamente era para comentarte, y efectivamente la melina siempre ha estado dentro de las especies seleccionadas para el certificado de incentivo forestal desde hace muchísimos años. Es una que está promoviendo precisamente el... ¿Perdimos el audio? Listo. No, está reforzando la idea que sí, el Ministerio de Agricultura y Finagro la tienen aprobada la melina desde hace bastantes años para fomentarla en el cultivo a nivel comercial acá en Colombia. Entonces, sí está en el CIF. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Antonio de Padua Monsalve que nos pregunta, ¿cómo es el comportamiento al secado para llevarla al punto de equilibrio? Ok, muy buena pregunta, porque de hecho fue uno de los principales escollos en el principio, porque la melina presentaba algunas bolsas o zonas húmedas heterogéneas dentro de el proceso de secado. Al principio era algo complejo, los protocolos de secado. Ya hay un proceso de secado húmedo, que es lo que permite el secado homogéneo de la madera. Con todo gusto podemos trasladar a través de la Federación de Fedemaderas el protocolo de secado de la madera, que ya nos permite tener madera seca en 90 días y madera seca en 60 días en horno. Entonces, secado al aire tarda 240 días en secarse, pero ya hay un protocolo de secado al horno que nos permite tener madera seca y homogénea al punto de saturación bueno, al punto de estabilidad de las fibras al 12% para poder tener madera en aplicaciones de muebles. Entonces, eso es lo que ha hecho posible que la melina pues sea o posibilite el uso de aplicaciones de alto valor. Si no fuese así, pues tendríamos maderas con alta variabilidad dimensional que haría imposible la utilización en productos de alto valor. Perfecto. Aquí nos están preguntando, experiencia en aumentos de productividad con fertirriego, distancia de siembra para intercropping. Ok, muy bien. Empezamos con la distancia de siembra, intercropping. Está desde los 4 metros entre hileras y 3 entre plantas, hasta no más, hasta 5 metros entre hileras. Entonces, ahí siempre haciendo el juego matemático de tener una población de árboles por hectárea mayor a los 625. De ahí para abajo no se recomienda bajar la densidad de la madera. Cultivos que se pueden asociar desde raíces y tubérculos hasta tomates, algunas solanáceas, se pueden utilizar muy bien. De hecho, hay un ejercicio que estamos haciendo, no solo asociando con cultivos agrícolas, sino con otras especies forestales, siguiendo la línea de especies mixtas, pero en esto siendo un poco más atinados en el trabajo con los gremios ecológicos, no poner a competir especies del mismo temperamento de crecimiento. Hemos puesto en asocio una especie, bueno, Cedrela odorata, cedro amargo, de una especie de alto valor que tienen aprovechamiento un turno de los 18 años. Entonces, esta especie, por ejemplo, de cedro, la establecimos a 10 por 10 y 12 por 12 metros, y dentro de esa hicimos el diseño normal de la plantación de melina.
Hemos notado que bajo los cedros, en el ensayo que hicimos, tiene un mayor crecimiento. Entonces, a veces decimos que la melina pues, es una especie de rápido crecimiento, un temperamento pionero, pero podría estarse asociando o creciendo muy bien bajo ese tipo de dosel de esas especies como el cedro, Cedrela dorata, que tiene una defoliación temporal, por ahí de unos 3 meses. Entonces, en eso estamos evaluando el asocio con otras especies, porque hay una tendencia creciente en la utilización de especies mixtas, pero melina ha sido como, es muy perioncita con el crecimiento, si lo podemos hablar de esa forma. Crece muy rápido, entonces a veces se complica el uso con esos sistemas de producción mixta, porque también podría usarse como una alternativa para productores que tengan en su mismo espacio 2 especies o 3 especies forestales. Y hoy estamos estudiando la utilización de nogal cafetero y cedrela dorata en esas combinaciones, y nos ha dado buenos desarrollos. Y la otra pregunta, bueno, yo creo que estamos ahí, ¿no? Entonces, eh, dependiendo del cultivo que se esté asociando, las distancias mínimas entre hileras 4 metros, hasta 5, y la distancia entre árbol va de 3 a 2,5. Perfecto. Lucy Tamara nos pregunta, si se siembra con semilla certificada inicialmente, ¿se podría utilizar las semillas de esos árboles para seguir sembrando? Sí se puede, mas no se debe. ¿Verdad? Quiere decir, porque esta semilla viene de huertos semilleros clonales. ¿Ok? Entonces, esos huertos semilleros clonales están diseñados de tal forma que haya un encruzamiento, un intercruce del clon 1 con el 5 y el 5 con el 8 y tal lo demás. Lo que estamos teniendo es una primera generación de materiales que se cruzan, autocruzan entre ellos, y que esa primera generación son parientes cercanos. O sea, puede ser que tenga el 1 con el 5 y el 1 con el 8. Entonces, si en esas plantaciones derivadas de esta primera generación, que así es como se llama, ellos se cruzan, y porque la polinización de la melina es cruzada, eh, puede producir algunas barreras o cuellos de botella endogámicos. Entonces, generalmente puede ser que 1 o 2 árboles salgan de muy buena calidad, pero lo usual y lo que hemos visto es que más bien haya una merma en el crecimiento de los árboles. Este estudio se ha hecho para melina y para acacia mangium. Tengo en la mente rápido el estudio de acacia mangium, donde la disminución en el diámetro fue de un 5% de utilizar una F1 como fuente semillera. Entonces, no es lo más recomendable, o sea, se puede hacer, pero no es lo mejor, no es lo recomendable para la industria forestal, entonces mejor evitarlo, incurrir en eso porque estaríamos eh, comprometiendo la estabilidad o la funcionalidad del cultivo. Perfecto, tenemos una pregunta, creo que esta puede ser para Mauricio, que el señor Orlando nos pregunta, para la costa atlántica, en la zona de Bolívar, zona de terrenos arcillosos, ¿el fenómeno del niño hará más o menos de daño? ¿Y qué estrategias se pueden optar para un terreno de apenas crecimiento? Mira, ahí voy a participar antes que Mauricio. Mauricio, me permites un par de minutos. En un suelo arcilloso, y nosotros hemos tenido experiencias en suelos bastante complicados en cuanto a la estructura. Lo recomendable es hacer una mecanización, pero vamos, no vamos a hacer una mecanización completa sobre todo el terreno, vamos a hacer como surcos. Entonces, lo primero es hacer un subsolado para permitir airear ese suelo en las líneas de crecimiento. Eso quiere decir que vas a aplicar el subsolador cada 4 metros donde va a ir la línea. Para eso, entonces, planificas cómo va a ser el diseño de la plantación y haces mecanización en el área de espacio vital del crecimiento para favorecer el desarrollo. Y hay la posibilidad de utilización de los hidrogeles para poder proveer de agua temporalmente en esos momentos donde va a haber estrés hídrico. Entonces, sí existe la posibilidad, tanto en mecanización como en la aplicación de algunas otras enmiendas, para poder paliar estos limitantes que se aproximan o que existen en el suelo, en el sitio. No sé, Mauricio, si tienes alguna adicionalidad sobre esto. No, todo está correcto, así es. Muy bien, gracias.
Vamos a cerrar con esta pregunta de Soy Forestal SAS, que nos dice: buenos días, ¿ha sucedido algún cambio en la semilla comercializada? Hace unos años la producción subía hasta aproximadamente 1.500 por kilogramo, con la de ahora casi no alcanza a los 1.000 por kilogramo. Ok. Bueno, sí hemos notado algunos lotes donde hay un comportamiento, digamos, en algunos puntos diferentes. Sí, lo atribuimos a algunos factores de crecimiento, vamos a ver, a factores ambientales en cuanto al desarrollo de la semilla. Sabemos muy bien, los que manejan semillas, que cuando hay una muy buena floración, hay muy buena germinación. Entonces, dependiendo de las condiciones ambientales imperantes en el momento de floración y desarrollo del fruto, así puede ser el desarrollo o rendimiento de la semilla. Entonces, en años donde no hay, por sequía o por X y razón o exceso de lluvia, hay afectaciones en los polinizadores o en la cantidad de polen, puede ser que se afecte la calidad física de la semilla. Dichosamente ya esto lo hemos controlado y estamos en ese huerto semillero aplicando fertirriego para eh, no tener estrés hídrico de las plantaciones. Y ya hoy estamos empezando a utilizar semillas con un pretratamiento. Todavía no la hemos enviado a Colombia porque está en análisis, que es el pretratamiento de semillas por campos magnéticos. Esto es ya a nivel experimental, lo hemos evaluado y sí potencia el desarrollo de la semilla. Cuando tenemos esas situaciones de merma, tenemos que revisar muy bien lo que está pasando. En otros usuarios, más bien tienen la producción de hasta 2.500 plantas por kilo. Entonces, me gustaría muy bien que conversases con Mauricio de qué es lo que está haciendo con la semilla para entender eh, qué es lo que está pasando. Porque lo usual es más bien que tengamos rendimientos cerca de 1.800 plantas por kilogramo, pero entonces estamos trabajando en esa línea de cómo asegurar siempre una muy buena semilla para solventar esos efectos adversos en cuanto al clima y obviamente el manejo del mismo material, siempre manteniendo las cadenas de custodia y demás, de temperatura, en el traslado y manejo de la semilla en campo, para que no tengamos esas situaciones erráticas en el comportamiento de un lote de un año a otro. Estamos trabajando en esas líneas. Pronto vamos a tener la posibilidad de tener semilla con un pretratamiento que les va a ustedes dar la posibilidad de tener germinaciones más prontas, más homogéneas y un mayor rendimiento. En eso estamos trabajando. Y no solo en la semilla de forestales, sino en la semilla de uso agrícola. Eso lo van a tener disponibles pronto en Colombia a través del semillero. Perfecto. Algunas personas nos están preguntando por las memorias y la presentación y el video. Nosotros pues lo vamos a publicar en la página de Fede Maderas para que puedan tener acceso. Muy bien. Y Sí. tengo una pregunta de Juan Carlos que la tengo aquí hace rato. Me permito leerla. Se llama: ¿cuántos árboles se recomienda por hectárea para obtener un mayor crecimiento de la plantación? Ok, arrancamos con una densidad inicial de 830, 816 árboles. Dependiendo de la calidad del sitio, podríamos estar entre 180, digamos, el mínimo 150 hasta 300 árboles. Esto va a depender de la calidad del sitio. Sitios muy buenos, podemos tener mayor cantidad o densidad de árboles al final de la cosecha. Sitios un poco marginales, vamos a tener menor cantidad de árboles para alcanzar el diámetro mínimo de cosecha. Entonces, como hacer una distribución del alimento, de las bondades del sitio, en la cantidad de árboles necesarios para tener el diámetro de crecimiento, el diámetro mínimo aceptado por la industria al final. Entonces, es un juego de números. Si el sitio me permite tener un crecimiento de área basal de 30 metros cuadrados, pues yo lo puedo distribuir en mayor cantidad de árboles. Si ese sitio me permite hasta 18, yo lo voy a tener que distribuir en menos árboles para tener árboles de un diámetro de 40, porque acordémonos muy bien que el precio de la madera está en función primero del diámetro y luego de la calidad.
Entonces, tener árboles de buen diámetro nos va a asegurar precios bastante, vamos a ver, atractivos. Porque la industria, entre más pequeño sea el diámetro, baja los precios porque tienen menor recuperación de madera a la hora del procesamiento. Entonces, se castiga un poquito por ahí. Perfecto. Luis Diego, muchísimas gracias por este espacio y por este conocimiento que nos transmite en esta conferencia de Fe de Maderas. Mauricio, muchísimas gracias por hacer posible esto y por todo el apoyo. Entonces, le agradecemos a todos por su participación y muy pronto ya quedará publicado el video y las memorias en nuestro sitio web. Feliz día para todos. Gracias, muy amable. Buen día. Muchas gracias, Gracias. Carolina. Muchas gracias, Diego.